Fue la segunda vez que yo caí en Andrómeda y en ese momento empiezan a pasar como caballos. Una voz que esa no alcanzo a interpretar quién era, no lo alcancé a ver. Me dice, no te preocupes, son los Wallabies. Y estos seres eran iguales a los de la película de Avatar, pero eran cafés. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo empezaba a ver lucecitas y le decía a la maestra, yo veo lucecitas de 4 años. Y me decía, son hadas. Desde ahí yo ya empezaba a ver cosas. Tuve algo que se llama visión extraocular, desarrollada hasta los 16 años. Es esta capacidad de cerrar los ojos y ver como si estuvieras viendo. Todo es información. Pensémoslo como un gran cerebro, ¿sí? Entonces, hay una parte de este gran cerebro que está concentrado en las memorias, justamente el akasha. Cuando nosotros leemos los registros akáshicos, entramos al akasha y empezamos a bajar información de estos registros. Y ahí puedes conocer acerca de tus vidas pasadas, de qué está sucediendo al día de hoy. Yacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más. Hoy tenemos una plática muy especial, de esas que te hacen cuestionarte todo lo que crees saber sobre la vida, el universo y lo que no vemos. Pero está ahí, nos acompaña Gwen Ábalos, una medium y terapeuta emocional que nos va a compartir su experiencia conectando con seres de otras dimensiones. Nos contará qué son los registros akáshicos, cómo influyen en nuestra vida y también hablaremos de uno de los temas más sensibles de hablar, que es la muerte. ¿Qué es realmente y qué pasa después de ella? Bienvenida, Gwen, a Amar Más Podcast, donde la verdad es que nos costó muchísimo trabajo que estuvieras aquí en 2025. Desde el año pasado estuvimos Michi y yo acá tratando de contactarte, pero mira, al final ya... Se nos hizo el contacto. Se nos hizo contactarte. Sí. Hemos sido contactadas. Mira, sí, Wendy, pues cabe recalcar que es terapeuta emocional, canalizadora, medium, conferencista y tallerista, entre otras cosas, ¿no? Y la verdad nos encanta que estés aquí porque nos da otra perspectiva de la vida, que es algo que en Amar Más nos gusta mucho a través de compartir historias, compartir experiencias, pues es esto, darte otro panorama y saber pues que hay otras cosas y no nada más lo que es toda la cotidianidad que tenemos en nuestra mente, ¿no? Entonces estoy segura que este tema nos va a volar la mente y gracias por acompañarnos. Gracias. Y hay que estar como bien abiertos para todo lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Porque yo lo que platicaba hace rato contigo, que a veces el ser humano nos creemos que somos únicos en el planeta y la verdad es que no, hay otros seres y es lo que justamente vamos a descubrir ahorita contigo, que eres la especialista, güey. Gracias. Mira, hay una escena que me encanta. ¿Vieron Crepúsculo? Sí. ¿Se acuerdan la parte donde se empieza a encuerar nuestro... ¿Cómo olvidarlo? El que todo tenía que quitarse la camisa para todo, ¿no? Estornudaba, permíteme. Y nosotras sufríamos un montón. Claro. Y en ese momento hay una escena donde está con el papá de Bella. Ajá. Y que le dice, hay algo que tienes que ver. Y ahí se empieza la encueración. Y en ese momento se convierte en lobo. Uh-huh. Y es algo así, es como de repente darnos cuenta que aquello que creíamos, y es justo lo que le dice él al papá, es que lo que has creído que es tu realidad no es esa realidad. Y es en realidad eso que necesitamos voltear a ver. Pero tenemos muchas resistencias, porque claro, da miedo de repente cambiar lo que he vivido hasta ahorita. Hablábamos ahorita de lo de la identidad, ¿no? Si yo me he entendido como una persona que nace, crece, se reproduce, paga tarjetas de crédito y muere, y de repente me dicen, no, eres mucho más que eso, entro en un shock porque, claro, a ver cómo me voy a reentender. Sí. El ser humano estamos viviendo todo el tiempo en paradigmas, siempre vivimos en paradigmas, entonces el paradigma tiene una duración y de repente cuando te lo quieren cortar aquí y no estás listo para soltarlo es muy fuerte. Por eso es que cuando, por ejemplo, vemos contenido como el que yo subo a redes u otras personas, de repente vemos muchísimo ataque. Porque son esas personas que no están listas para soltar el paradigma anterior. ¿Qué voy a hacer ahora entendiendo esto? ¿Y hacia dónde va a ir mi vida si yo ahora me interpreto desde esta otra perspectiva? Sí, por supuesto. Entonces, ahí es donde no queremos soltar. No, con esta realidad yo estoy bien, no quiero ver más allá, pero aquí la cuestión es que ya no tenemos de otra. Esta es la parte bien interesante. Está moviéndose de una manera el planeta tan impresionante que ya no nos va a quedar de otra. Entonces ya no es de que, no, yo me quiero regresar a la realidad pasada. Ya no puedes, porque cada vez hay
más avistamientos ovnis, cada vez hay más contacto entre los seres humanos, cada vez hay más situaciones de sanaciones, cada vez escuchamos más de terapias holísticas, ya mucha gente está empezando a ver la psicología tradicional como algo obsoleto y entonces ya estamos optando por otro tipo de terapias o inclusive los mismos psicólogos ya se están preparando en otras, con otras herramientas porque ya se dieron cuenta que la psicología tradicional ya no alcanza para lo que realmente está y yo justo soy de esas personas que estás describiendo. Que están tan envueltas en su realidad, en que, por ejemplo, a mí me fascinan todos estos temas, ¿no? De la creencia de que haya otros seres y demás, pero claro que te enfrentas a un miedo en el que como que mi único problema no es de verle a BBVA cierta cantidad, ¿no? O sea, sí es como, no manches, o sea, sí, eso es claro que crea un choque mental increíble, pero bueno, eso ya los vamos a ir... poco a poquito, ¿no? No seas tan cruel. ¿Qué te parece si nos platicas un poco sobre tu historia y cómo es que Gwen empieza a tener este contacto con su espiritualidad? Creo que siempre estuvo ahí, desde muy chiquita. Algo que ahora nos han revelado es que la mayoría de los que venimos de alguna manera como a tocarle el hombro al otro y decirle, oye, despierta, voltea a ver por acá, tuvimos una dificultad muy grande al nacer. Casi todos, y lo he compartido con varias personas que estamos en este medio, es que tuvimos grandes dificultades al nacer y una de esas personas pues fui yo. Entonces, desde ahí comienza esta historia donde creo que al mi mamá estar viviendo una situación de tanto peligro al tenerme a mí, porque era o nace ella o vives tú. O sea, eso era lo que le decían y aquí seguimos las dos, ¿no? 44 años después y seguimos las dos aquí dando lata. Pero en ese momento ella tenía un mioma que creció tanto como yo, o sea, pues ella era como si trajera 2 bebés, ¿no? Y le decían, cualquier movimiento se te revienta y bye, no, o sea, ahí se quedaron. Entonces al final, pues bueno, nací yo y ella todo bien y demás, pero yo sé, aunque ella nunca me lo ha platicado, que había un estado de mucho miedo. Uh-huh. ¿Y por qué lo interpreto? Porque yo tenía una tía que era monjita. Y entonces cuando llegan a bautizarme, le dice, oye, por cierto, yo se le encomendé a la Virgen del Perpetuo Socorro y le tienes que poner socorro. Y mi mamá, ¿qué? Y entonces, o sea, ya mi mamá tenía interpretado el nombre, ¿no? Ella me quería poner Wendy Saray, mi papá que no, me pone Margarita, entonces Wendy Margarita, y de repente dice, y del socorro, y mi mamá... mejor se lamentamos. O sea, me va a odiar de grande. Mejor la damos en adopción. Y bueno, pues esa es la historia, le dice mi tía, pues ni modo, yo ya la consagré y pues le tienes que poner, entonces, bueno, y Margarita del Socorro, para servirles a ustedes. Y entonces, ya como que esta conexión venía como muy fuerte. Hay algo bien interesante y que tampoco le he preguntado nunca a mi mamá, pero mi mamá siempre fue católica de golpe en el pecho, pero siempre hubieron libros de muchísimas religiones en la casa. No entiendo hasta el día de hoy por qué, pero había de lo que ustedes quieran. Y mi mamá, a pesar de ser de tanto golpe de pecho, estudió Gnosis cuando yo era muy chiquita. ¿Estudió qué? Gnosis. ¿Qué es? La Gnosis es una filosofía que empezó desde antes de los tiempos de Jesús, donde se trabajaba con todo este tipo de conocimientos, como más allá de lo que vemos y tocamos. Sí. Entonces, yo asistía con ella a las clases y pues habíamos un montón de niños, todo el mundo corría y jugaba, y yo me sentaba con los adultos a tomar la clase. Y a mí me llamaba mucho la atención porque yo empezaba a ver lucecitas y le decía a la maestra, es que yo veo lucecitas de 4 años. Y me decía, son hadas. Y entonces desde ahí yo ya empezaba a ver cosas. Y tuve algo que se llama visión extraocular desarrollada hasta los 16 años, que es esta capacidad de cerrar los ojos y ver como si estuvieras viendo. ¿Cómo crees? Sí, que es algo que desarrolló mucho Jacobo Greenberg con los niños chiquitos. Pero pues nadie le ponía pies y cabeza a lo que yo decía. O sea, yo decía, es que veo con los ojos cerrados y todo el mundo así de, chido. Qué bien por ti, ¿no? Pero percibías la realidad tal cual era. Tal cual. Sí, tal cual. O sea, podía yo estar haciendo cualquier cosa con los ojos cerrados. Entonces, wow. Pero claro, empiezan a venir estos condicionamientos del exterior y entonces llega el momento donde te vas cerrando. Y ahora ya no está tan despierta como estaba en ese tiempo que hablabas de los dones, cómo se van cambiando y justo tiene que ver con esto. O sea, empezaste como con se puede decir que es un don, ¿no? Que empezabas como a ver con los ojos cerrados. ¿Y cómo fue que empezaste a evolucionar o cuáles fueron esos dones que se siguieron desarrollando después de esto?
La canalización, a los 19 años, sí, a mi papá lo secuestran, salimos todos del país, luego yo me regreso y estaba yo en San Luis Potosí. Y en ese tiempo yo tenía un novio, pero pues los dos anduvimos en Querétaro y no tenía como ni pies ni cabeza que nos encontrábamos en San Luis. Y entonces estoy yo, ay, ¿dónde estará Teddy? Que por cierto le mando saludos, no creo que nunca vaya a ver esta entrevista, pero le mando saludos. Y entonces esa noche viene la primera canalización. Estoy yo lavándome la boca frente al espejo y en eso me dicen, no te preocupes, lo vas a ver mañana. Y yo, ok, los 2 gramos de conciencia que tenía ya los perdí, ya se me zafó el último tornillo. Y pues ya me quedo con eso, le digo me estaba con mi media hermana, le digo, Mon, es que me dijeron, o sea, escuché esto en mi cabeza. Y me dice, no, pues quién sabe, qué raro, no sé qué, es que aquí hay espíritus y no sé qué tal. Total. Llego al otro día a la escuela, mi primera clase en el TEC de Campus San Luis, y pasadita la hora y 5 por ahí, nada más escucho la vocecita, profe, ¿puedo entrar? Y ya, ¿qué es esto? O sea, y me volteé a ver y los dos en el mismo estado de shock de, ¿qué estás haciendo aquí? Así, esa fue la primera canalización como consciente, pero pues yo no sabía que era una canalización. Yo dije, pues me llegó esta información súper rara, quién sabe cómo. ¿Cómo definirás qué es la canalización? Porque lo que justamente platicamos hace ratito, que creemos que no a todas las personas les pasa el canalizar con alguien más, pero dices, no, es que a todos nos pasa. A todos nos pasa. O sea, el canalizar es todo aquello que me da información más allá de lo que yo puedo interpretar a través de mi cerebro. Porque el cerebro, pues, es el hardware, pero al final, pues, tiene conexiones, es una antena. Entonces, todo lo que está recibiendo ese cerebro es el canalizar. Entonces, estamos recibiendo información. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy recibiendo información de Michi, Michi está recibiendo información mía. No estamos conscientes de ello, pero lo estamos haciendo. Igual contigo, igual con cada uno de los chicos, estamos recibiendo esa información. Les pongo un ejemplo. De repente vamos a una fiesta. Entras a la fiesta y te sientes con alguien y dices, ay, me empecé a sentir súper mal. Ajá. Es la información de la persona de al lado, no es la tuya. O de repente estás, me llega a pasar, por ejemplo, que estoy en el supermercado o estoy en la calle y de repente es como si te fuera a dar una gripa muy fuerte o te empiezas a sentir muy mal y puede ser un trascendido que está cerca de ti. Y entonces de repente se te pega y te empiezas a sentir mal o un parásito energético. Entonces, cada uno es que el espectro es enorme, o sea, pero pues lo más sencillo de comprender es lo que hablábamos. De repente me acuerdo de un amigo, ay, es que le voy a escribir a tal amigo y en ese momento el amigo nos llama. Sí, te traía en la mente. Te traía en la mente, te atraje con la mente. Entonces, eso, o los famosos sueños premonitorios. Es que yo soñé ayer que iba a temblar y tembló. O sea, todo el tiempo estamos recibiendo información porque el cerebro es una antena. De hecho, nosotros creemos como que, pues esto se lo sacaron de la manga. No, es una réplica de un cerebro. El cerebro tiene información adentro, pero también está recibiendo todo el tiempo información. Pero yo sí creo que hay personas más sensibles a eso que otras, ¿no? Porque alguna persona... ¿Tú qué crees que es lo que los diferencia? O sea, que hay personas que son más atentas a eso, más despiertos, crecen otras vidas. ¿Cómo es que unas personas podemos sentirlo? Y claro, me siento mal porque sí, luego sentí esto y... soñé tal, o sea, como es el caso de Ale que tiene ahí sus sueños premonitorios. O sea, ¿por qué hay personas que sí y otras que no? Mira, uno tiene que ver con la apertura que tengamos. Ahorita lo decían al principio del podcast. Si yo estoy abierto, miren, les pongo un ejemplo muy rápido. Cuenten cuántas cosas de color rosa hay. Solo cuéntenlas. Ya, cierren los ojos. ¿Cuántas cosas de color blancas viste, Ale? Ay, no vi. Mitch, ¿cuántas cosas de color azul viste? Como 2. Ok, abre los ojos y cuenta, ve cuántas cosas blancas hay. Un montón. Pero la pared está pintadita. De rosa. Entonces, ¿por qué no lo podemos ver? Porque justamente nosotros entrenamos a nuestro cerebro a qué ver y a qué no ver. De hecho, la mayoría de los bebés, nosotros lo podemos ver cómo están canalizando. Quien ha tenido un contacto con un bebé pequeño, muchas veces están viendo lo que nosotros interpretamos al techo y se están riendo. Sí, eso pasa muy seguido. Que porque ven ángeles y tienen que más desarrollado o de repente empiezan a llorar sin nada, así, o sea, están viendo a la nada y empiezan a llorar a la nada. Entonces, ellos están completamente conectados. Pero, ¿qué sucede cuando eres chiquita? Ahorita lo decías. De repente le digo a mi mamá, estoy viendo a la abuelita que me está diciendo que... ¿Y qué te dice? Estás loca. Y entonces tú empiezas a interpretar.
estoy loca, estoy loca, estoy loca. Entonces cuando de grandes empezamos a tener algún tipo de estas experiencias que nos decimos a nosotros mismos para mantenernos perteneciendo a la manada. Estoy loca. Todos los seres humanos entendemos que tenemos que pertenecer a una manada, porque si no estás en manada, o sea, realmente el poderío del ser humano tiene que ver con la capacidad de organización de grandes comunidades. No hay ninguna otra especie en el planeta que se organice en comunidades tan grandes como nosotros. Es la única diferencia. Entonces, cuando nosotros entendemos que me van a empezar a rechazar porque yo veo cosas, entonces digo, es o continuar con esto o pertenecer. Y si no pertenezco, morí, ya no hay más. Entonces, ¿qué hago? Que entonces empiezo a adecuarme para poderme mantener en esa manada. Entonces, de hecho, platicábamos de Ney, y el otro día ella decía, estábamos en el taller de canalizaciones, y decía, es que cada vez que baja información, yo sé que estoy loca. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo me lo dijeron. Solamente estás repitiendo, y es que la cuestión es que ni siquiera nos sentamos a analizar. Por ejemplo, las personas que dicen, es que está súper mal que tú cobres por lo que haces. Y yo les pregunto, ¿y de dónde viene esa idea? Es que no, es que es malo. ¿De dónde viene la idea? Es que no. ¿De dónde viene la idea? ¿Quién te lo dijo? Y son personas que dicen, estoy en contra de la religión. Pues no estás tan en contra, compadre, estás agarrado al paradigma de la religión. ¿Por qué? Porque la religión te quiere pobre. ¿Para qué? O sea, ¿cuándo buscas a Dios? Cuando estás en un estado o de pobreza extrema o de enfermedad extrema. Entonces, ¿cómo nos necesitan para mantenernos ahí? Entonces, nosotros hemos sido dogmatizados de muchas maneras, y esos dogmas hacen exactamente lo que hicimos ahorita, que nosotros filtremos la información. Y no es que no tengamos estas capacidades. Si el día de mañana digo, ok, listo, me abro a ver qué más hay, listo, vas a encontrar otras cosas. Okay. Y más adelante, ¿crees que puedas darnos como consejos para las personas que quieran tener más apertura mental? ¿Y crees que se puede? Claro. Bueno, Yo quería preguntarte antes que también, aparte de que dices que los bebés tienen como ese tipo de conexión, también los animales, ¿no? De cierta manera, los perros, por ejemplo, de que presienten ciertas cosas, o yo he visto a mi perro de repente que le ladra a la pared y yo, todo asustado, o sea, ¿por qué tienen ellos esta conexión con otros seres? Porque ellos no están dogmatizados. O sea, nadie les ha dicho, ahí no hay nada. Yo me acuerdo de el día que mi hija estaba chiquita, muy chiquita, habrá tenido un año y medio, todavía le estaba cambiando el pañal, y voltea y me dice, Yeshu, y así le decía al jardinero de mi mamá, pero así al lado, y yo, ahí no está Yeshu, Yeshu, y yo, ahí no está Yeshu. Entonces, ¿cómo los empiezas a programar? Ahí no está, ahí no está, ahí no hay nada. Y entonces el mismo cerebro va diciendo que listo, entonces ahí no hay nada, solamente me enfoco en que cuando yo vea así, ahí no hay nada. Y entonces nosotros mismos lo vamos bloqueando. Vamos programando, ¿no? ¿Y en qué momento surge esta idea, o no sé cómo llamarlo, de que tú dices, es que no estamos solos en el planeta? Nosotros somos una hibridación, y somos una hibridación de múltiples seres que fuera de la Tierra, o sea, que vienen de fuera de la Tierra y que aquí han tenido hijos híbridos, y al final nosotros somos esta consecuencia. O sea, que no coincidimos como al 100% con nuestra estructura, con lo que es la Tierra, que no tenemos un origen tal cual, sino que somos la mezcla de algo más que no es de aquí. Totalmente. Cuando los genetistas empiezan a hacer el análisis y empiezan a buscar los genes, dicen, bueno, ok, listo, este corresponde al homo tal y este viene. Por eso es que cuando vemos la cadena evolutiva, siempre hay un, ¿cómo se dice en español? El missing link. No, hay un eslabón perdido. O sea, tú ves cómo va el monito y va desarrollándose, llega al lomo, y de repente ya estamos nosotros guapos y sexys. ¿Qué pasó ahí en medio? Ok. Ahí es donde entran estos genes extraterrestres, y ojo, es que tenemos un primado muy fuerte acerca de extraterrestres. O sea, escuchamos extraterrestres y a mí era lo que me pasaba, porque crecimos con ideas de que todo lo que traía Jaime Maussan era una porquería. Y entonces todos nosotros, cuando escuchemos la palabra extraterrestre, luego decimos, ay, eso es ridículo. Pero ojo, no tiene que ver con, quitémosle esa connotación a la palabra. El extraterrestre solamente quiere decir de fuera de la Tierra, ya se acabó, ¿no? O sea, no hay más. Estamos tan condicionados que yo, cuando en las meditaciones los empecé a ver, yo hacía esto,
porque empecé a ver primero naves y hacía esto porque sentía que era como una mosca en mi meditación. Yo decía, a ver, espérate, estoy acá yo súper zen, súper meditativa y de repente me aparece algo que es ridículo, porque eso era lo que yo entendía, que era ridículo. Y de repente te empiezas a dar cuenta que no, ellos están en otras frecuencias vibratorias. De hecho, muchas personas que han tenido avistamientos hacen saber que en ese momento empiezan a canalizar. Entonces, si fuera algo impuesto, si fuera algo que no existe, porque en ese momento empiezas a recibir información. Entonces tú la primera vez que tuviste información sobre ellos es a través de una meditación. Sí. Y para eso tú te preparaste mucho, tú no pensabas siquiera que lo ibas a ver, ¿cómo fue ese momento? O sea, yo no creía, y es que aparte, aquí es donde viene lo chistoso. Yo ya había visto a los hermanos andromedanos, pero como yo los vi tan claros y la información fue tan clara, entonces ellos ya no entraban en mi idea ridícula de lo que yo entendía un extraterrestre verde con ojos grandes. Sí, marcianito. Sí, entonces era como si lo hubiera separado. O sea, la historia de los andromedanos era una y lo que yo entendía como extraterrestres era otra. Entonces, cuando en la meditación yo empiezo a ver naves espaciales que nunca los vi en mi visita a Andrómeda, que fue un viaje... ¿cómo se llama? Extracorpóreo, un viaje astral. En ese momento yo empiezo a ver naves y no lo identifico con nada de lo que yo haya vivido acá, lo identifico con la parte ridícula. Y entonces para mí era un estorbo. O sea, pero tú cuando lo ves o cuando tienes como esta canalización, ¿sí ves cómo es de su apariencia, por decirlo, física? Me imagino. ¿Y cómo son? Es que todos son diferentes, o sea, es como nosotros, pues somos diferentes razas humanas, ellos son diferentes razas planetarias. Y en este primer acercamiento que tuviste con ellos, ¿qué fue lo que pudiste canalizar o qué fue lo que te dijeron? Con los andromedanos fue muy interesante porque fue la segunda vez que yo caía en Andrómeda, nada más que la primera yo no sabía que estaba ahí, solo que la segunda vuelvo al mismo lugar y digo otra vez lo mismo, y en ese momento empiezan a pasar como caballos alrededor de mí, pero eran caballos diferentes, o sea, no eran caballos de aquí. Y entonces me dice una voz que esa no alcanzo a interpretar quién era, no lo alcancé a ver, me dice, no te preocupes, son los Wallabies, y yo, ¿los quiénes? Y pasaban y pasaban y pasaban con seres montados arriba de ellos, y estos seres eran iguales a los de la película de Avatar, pero eran cafés, eran, sí, como morenitos, y... dije, ya no estamos en Kansas, Dorothy, ¿esto qué es? ¿Dónde estoy? Sí. Entonces, ya de ahí me llevan a un lugar donde están haciendo todos reverencia y en eso pasa a quien le llaman ellos el Wakir, que es como la cabeza de estado, por decirlo de alguna manera, y todos están haciendo reverencia, él pasa enfrente de mí y mi mamá me dijo, a donde fueres, haz lo que vieres. Y entonces todos se empinaron, yo me empiné junto con ellos, yo dije, no quiero que todo el mundo me voltee a ver. Y en ese momento pasa como a 3 personas y se regresa conmigo y me dice, Wendy, viajera de almas, ¿qué haces aquí? Y yo, hola, no sé quién eres. No sé cómo llegué aquí. Y entonces me dice, tú vas allá, y me manda a una mesa donde había muchos seres. Entre ellas había 2 personitas, 2 mujeres humanas. Y ellos me enseñan una técnica andromedana para cuando estamos mareados. Sobre todo cuando hacemos este tipo de meditaciones, viajes astrales, muchos regresamos y decimos, me siento súper mareado. Entonces hay una técnica, ellos me ponen un cuarzo amarillo ámbar en la mano derecha, un cuarzo azul marino en la mano izquierda, y me dicen que cierre los ojos, empiezan a rociar como un tipo de polvo dorado sobre mí, y cuando abro los ojos, porque yo me sentía muy mal, muy, muy mal. Y cuando abro los ojos, yo estoy como si nada. Y ahí las chicas me dicen, no me acuerdo la palabra, ¿cómo le dijeron? ¿Cómo reincorporaste? Ajá. Y ya te estabilizaron, fue la palabra. Ya te estabilizaron. Y yo, pues no sé qué significa, pero ya me siento bien porque me sentía muy mal. Y ellas me empiezan a decir, yo vengo de tal lugar, las dos como del área de Europa. Y me dicen, a mí se tardaron 3 días en estabilizarme, me sentía súper mal. La otra me dice, yo 3 semanas. Entonces no sé cómo transcurría el tiempo allá, porque pues para mí aquí terrestremente pasaron 2 horas, pero pues no sé cuánto tiempo estuve. A lo que tú has podido experimentar o ver, ¿ellos también habitan entre nosotros? Sí, hay muchos. Porque, o sea, yo a lo poco creo que nosotras, al menos que no somos como, que nuestro podcast no está especializado en seres, en otros seres, pues lo que sabemos es la poca información que recibimos a través de los podcasts, que hay gente que de verdad se
mete al tema en materia y es increíble, ¿no? Cómo llevan tantos especialistas, tanta gente que neta te quedas impactada de tanta información que te dan y que no te queda más de otra que creer, ¿no? Pero pues siempre existen estos paradigmas. Y entre ellos, pues mencionan que hay muchísimos tipos, razas de seres, como son los grises, los nórdicos, los Anunnaki, los mantis, los reptilianos. Y justamente yo escuchaba sobre unos que decían que los reptilianos, y tienen esta fama, y quiero que tú nos puedas explicar un poco, el que los reptilianos se transforman y tienen una forma humana y que suelen ser estas personas de alto poder, como lo es, no sé si Hillary Clinton, Donald Trump, o sea, todas estas gentes que tienen muchísimo poder y control sobre las masas. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, me voy a ir tantito para atrás. Ok. Si nosotros empezamos a ver las pinturas que están en Egipto, hay muchos reptiles. De hecho, ahí hay muchas razas. Y ahí podemos empezar a ver cómo estas razas siempre estuvieron entre nosotros. Sí. De hecho, dicen con los egipcios y los mayas, ¿verdad? Que había como mucha conexión, sí. Ok. Entonces, desde allá ellos ya estaban presentes. Ahora, ¿qué sucede? Ellos eran los encargados, esto me lo acaban de decir hace poquito en una canalización de una chica que ella ni siquiera sabía que era reptiliana. Y esta es la parte importante de entender. Wow. Hay muchos, o sea, por ejemplo, hay personas que llegarán y te dirán, claro, tú eres de los lemurianos, y tú vas a decir, o sea, tiene que ver con nuestro origen astral. Entonces ella no sabía de dónde, o sea, nunca lo habían, se lo habían canalizado ni lo sabía. Y en ese momento entran sus guías, que para empezar no querían canalizar conmigo, y la abuela es la que me empieza a pasar la información. Y entonces ella me dice, los reptilianos éramos los encargados de ayudar a las almas a trascender. ¿Por qué? Porque hay almas, y lo hemos visto, de personas que están meses o años sufriendo en una cama. Uh-huh. El alma no se puede desatorar del cuerpo físico, hay una gran resistencia. Entonces, los reptilianos eran los encargados de pasar a esas almas. Y me dice, ¿no te das cuenta que nosotros somos seres de sangre fría? ¿Y qué pasa con un cuerpo cuando ya no tiene alma? Se pone frío. Sí. Entonces nosotros tenemos esa capacidad de estar en los dos lugares al mismo tiempo, por eso somos anfibios, porque estamos en dos sintonías a la vez. Pero cuando hablas de dos sintonías es decir, estamos en este mundo físico encarnados y después estamos en el todo. Sí, en el etéreo, por decirlo de alguna manera, porque también hay pues múltiples frecuencias en el etéreo. Entonces, digamos que están en la parte material 3D y de alguna manera pueden estar en otra sintonía. Ok, hablamos de otra dimensión. Exacto. Entonces, al tener este gran poder, entre otras cosas que en ese momento no me fueron explicadas, pero tenían muchos poderes y tenían un grado muy alto entre la comunidad en Egipto. Uh-huh. Entonces, ¿qué empieza a suceder cuando no estás trabajado? Pasa lo de My Precious. O sea, tengo todo el poder y entonces empiezo a utilizarlo de maneras no acordes a la evolución de la creación. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Que se empezaron a agarrar de estos estados de poder y dijeron, no nos vamos a soltar. Inclusive, cuando llegaban a trascender, a morir, por decirlo de alguna manera, decidían reencarnar en estados de poder. Entonces, no es que fueran reptiles como tal, es que habían tenido una vida anterior como reptilianos y ahora regresaban a un cuerpo humano, pero con las memorias de ese cuerpo reptil o de esa vida reptil. Entonces se iban poniendo en estos puestos de poder. Ahora llega 2012 donde toda la historia cambia, donde todos entramos en un estado de evolución mayor y los mismos reptilianos dicen se acabó, o sea, no estamos evolucionando y ellos empiezan a formar un cerco para que los reptilianos no trabajados ya no puedan entrar a los puestos de poder. Y ellos mismos se empiezan a sacar entre ellos. Y lo que ellos me explican es que en el 2020, que es donde viene el segundo salto más grande, es donde ya no hay ninguno en el poder. ¿Cuál crees que es la misión? ¿A dónde quieren llegar? ¿O qué es lo que nos quieren decir? ¿O qué es lo que quieren que pase en el planeta Tierra? Es un poquito complejo explicarlo, pero a ver. Nosotros no solamente somos esta versión de Ale de Michi de Bueno. O sea, hay varias versiones de Ale. ¿En dónde lo puede ver? En sus sueños. ¡Feliz cumpleaños, amiga! Me gustaría regalarle algo. ¿Qué podría ser bueno? Ya sé, le voy a regalar unas flores de Yakun. ¡Está increíble la aplicación! No inventes, puedes enviar flores eternas a todo México.
Hay entregas para el mismo día en Guadalajara y Puerto Vallarta. Tienen un gran catálogo. ¿Cuál le regalaré? Ya sé, estas. Ahora solo tengo que seleccionar el horario y la dirección. Listo, ya quedaron. Espero que le guste. Amiga, ya me llegaron mis flores de Yakun, están increíblemente hermosas. Tú siempre sabes cuáles son los mejores detalles. Te amo, amiga. Tus flores están a un clic de distancia. Si quieres hacerle el día a esa persona especial, lo único que tienes que hacer es ingresar a la app o página web de Yakun Flores y elegir un arreglo floral del hermoso y amplio catálogo que tienen, así como el arreglo del día de hoy. Así que ya lo sabes, hazle el día especial a esa persona que tanto amas con Yakun Flores. Entonces, a ver, explico rapidísimo. La fuente o el espíritu maestro, como le queramos llamar, Dios, comienza en un estado de conciencia hacia adentro, que es en donde nosotros crecemos, cuando nosotros vamos hacia adentro. Pero se empieza a dar cuenta que si tiene mayor capacidad de voltear a ver desde otras perspectivas o desde otras experiencias, claro que crece. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que en su conciencia, porque estamos todos dentro de una conciencia de quién somos en realidad, que es la fuente. Entonces, desde su conciencia comienza a crearnos a cada uno, ¿sí? No es que seamos hijos de, porque eso es una historia como muy religiosa. Somos hijos de Dios. No, eres el mismo Dios en un estado de conciencia. Entonces, crea una experiencia llamada Michi, crea una experiencia llamada Ale, y crea una experiencia llamada Gwen. Pero, esta parte es importante, la regla de cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo, eso viene en el libro del Kybalion, léanlo, les va a ayudar mucho a entender esta parte. Entonces, así como una célula de un feto comienza siendo una y luego se duplica, nosotros también terminamos una experiencia, entramos al espacio etérico y decimos, chin, no acabé de vivir esto, no acabé de evolucionar esto, los famosos karmas. Sí. Los karmas no son un castigo, sino una parte que no he terminado de evolucionar. Entonces, voy a reencarnar, pero en realidad nunca reencarnas tú te duplicas y estas nuevas células que son clones de la anterior comienzan a vivir la otra experiencia. En el etérico no se queda, esa no se diluye, se generan dos clones y empiezan a vivir nuevas vidas. Entonces, estas son las famosas llamas gemelas. Y de ahí empezamos a encontrar otras como almas gemelas que provienen de un espíritu muy parecido, o podemos encontrar los 18 fractales. Conforme nos vamos dividiendo, llega un momento que nos generamos 18. De hecho, esto que conocen ustedes como la flor de la vida, es una representación de los 18 fractales que somos. Entonces, cuando nosotros dormimos, ¿les ha pasado que de repente sueñan que estaban en una casa y tenían hijos y entonces tenían al marido y tú dices, yo me desperté, pero yo le tenía muchos celos al marido, pero los hijos, pero... Y te despiertas y dices, yo no tengo ni ese marido, ni esos hijos, ni vivo en esa casa. Porque tenemos una conexión tan fuerte con esos otros fractales, más fuerte que entre unos gemelos. Entonces, cuando tú te duermes, tu conciencia se reconecta con ellos y entras a la vida que están viviendo. Ay, no, mis 18 están muy mal. Les voy a ayudar, les prometo. Yo sueño puras cosas feas. Otra, es que pasan muchas cosas cuando estamos dormidos, muchas. Ajá. Una es la que les acabo de platicar. Ajá. Otra que pasa cuando estamos dormidos es que gestamos esta realidad. Entonces esos famosos sueños premonitorios no son premonitorios, es que lo viste en el horno cocinándose y que en su momento baja al estado terrenal. De hecho, hay técnicas para modificar, cuando de repente despiertas y dices, no manches, soñé algo horrible, hay técnicas para regenerar eso que metiste al horno mientras estabas dormido para que nunca suceda. O sea, se puede como retrasar porque, bueno, quiero hacer como un paréntesis que le platicaba a Mitch, que me pasó hace tiempo que le dije a mi papá, oye, pa, soñé que alguien de tu, o sea, en un sueño me decían que iba a morir alguien de su familia, ¿no?
Entonces, a los 3 días pasa y muere una prima. Y mi papá fue como toda mi familia de que no inventes, ¿cómo te pasó eso, no? Entonces, le pregunté a una persona que se dedica como a todo eso del espiritual y me dijo, ¿cuántos días antes? Y yo, no, pues 3 días antes lo soñé. Me dijo, entonces no había vuelta atrás, es algo que tenía que pasar. Esto, o sea, se puede como decir, si te pasó un mes antes, no sé cuánto tiempo sea, se puede como bloquear. Digo, no me dicen la persona que es, pues solamente alguien de tal Cuando familia. tiene que ver con otra persona, más bien hay que respetar el proceso. Ok. Porque ese ya tiene que ver con su plan prenatal. Y algo que nunca debemos cruzar es el libre albedrío del alma con el que estamos cohabitando. Ok. ¿Vale? Pero hay otras cosas, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a escuchar que venía un megaterremoto el año pasado. Que decían, viene un megaterremoto y estaba por todos lados, en México y no sé qué. Y entonces muchos canalizadores lo vivimos, muchos, de hecho casi todos coincidíamos en que iba a suceder entre septiembre y octubre. Uh-huh. Y entonces lo que nosotros empezamos a hacer es, sin afectar el libre albedrío de los demás y sin afectar la experiencia, ¿cómo podemos apoyar a que esta catástrofe no llegue a ese grado, sino que se pueda vivir la misma experiencia o llegar al mismo punto de aprendizaje sin tener que sufrir de esta manera? ¿Y por qué ellos son más evolucionados entonces que nosotros? Ojo, no. Ahí es donde no. ¿O por qué ellos sí pueden vernos y nosotros no podemos verlos Nosotros a ellos? también. Bueno, algunas Alguien personas. me decía, bueno, pero es que yo no quiero que me vean cuando, me decía, ¿nos pueden ver en todo momento? Yo, sí, y me dice, pero yo no quiero que me vean cuando estoy sentada en el excusado. Entonces yo le decía, porque ella es canalizadora, le digo, ¿y tú los ves cuando ellos están sentados en el excusado? Y me decía, no, porque de repente yo los veo difusos. Y le dije, justamente, la visión no es exactamente igual entre dimensiones, alcanzamos a ver ciertas cosas, es como cuando estamos viendo de reojo y decimos, ¿cómo ver una sombra pasar? Y volteas y no hay nada, ¿sí? Es difusa la capacidad de visión, entonces de alguna manera ellos tampoco nos ven exactamente como nos estamos observando nosotros aquí. Regresando a la pregunta anterior, cuando nosotros entendemos que nos estamos ramificando en 18, partes de esas 18 no están ni siquiera encarnados como humanos, parte de esos 18 están por allá, habrá un lemuriano, habrá un alfa centauriano, habrá un siriano. Entonces, esta pregunta se las hago. Si tú te dieras cuenta, Mitch, que puedes ayudar a tu yo del pasado y que te va a alivianar esta experiencia de ahorita, ¿lo harías? Pues sí. Ellos también. Y cuando entendemos que ellos somos nosotros y nosotros somos ellos, ¿por qué no lo harían? Lo explican muy bien en la película Interestelar. La Tierra vibra en múltiples dimensiones al mismo tiempo. Y nosotros solamente alcanzamos a percibir lo que está en primera, segunda y tercera dimensión. Uh-huh. Es lo único que alcanzamos a percibir. Pero no significa que no exista la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, etc. De hecho, lo platicaba el otro día con 2 personitas y les decía, las personas que entramos en meditación profunda siempre decimos, es que había unos colores que no habían en la Tierra. Siempre nos inventamos que todo tiene que estar afuera de la Tierra. Y entonces lo que yo les decía es, nosotros ya sabemos por la ciencia que el ojo humano nada más alcanza a ver un cierto espectro de los colores. Uh-huh. Inclusive ya se han hecho estudios porque hay lugares, por ejemplo, hay una tribu en África que solamente puede ver todas las tonalidades azules, pero no ven otra cosa más que azul, porque han sido entrenados para eso. Entonces, nosotros tenemos un rango de visión, pero no significa que los otros colores, el resto del espectro, no exista. Cuando tú estás en un estado meditativo, ¿qué sucede? Que ya no estás limitado por la capacidad visual bajo la cual has programado a tus ojos para ver. En ese momento expandes la capacidad de visión y puedes ver estos otros colores. No significa que no estén en la Tierra, significa que te has programado para no verlos. Entonces, ahorita cualquier persona podría como programarse o guiarse con alguien que esté como tú en la parte espiritual para poder desarrollar sus dones. Claro. Mira, de hecho en el grupo de arcanos hay gente que entra diciendo, me encanta porque la mayoría dicen, van a pensar que estoy loco, pero, y nosotros aquí todos estamos locos, no te preocupes, porque ya vienen con experiencias, ¿sí? O sea, chiquitas, grandes, tengo sueños premonitorios, de repente escucho, veo cosas, ¿no?
Y otros que dicen, yo nunca he tenido ninguna experiencia, pero quiero aprender. Y entonces empieza el proceso del entrenamiento. Y todos, por ejemplo, quieren desde el principio hacer cosas así súper locochonas. Lo que sí les dejamos que alcancen a practicar desde el principio es la telepatía. Y todos alcanzan a ver algo de manera telepática desde la primera vez. Pero nos concentramos más en el ejercicio del ego, porque el ego es el que nos programa todo. Entonces, si nosotros no alcanzamos a distinguir quién soy yo y quién es el personaje que creó el ego, nunca voy a poder expandir la conciencia. Entonces, entramos y es, ay, pero ¿cómo voy a hacer eso? Ay, pero ¿cómo? Esto está muy fácil para mí. Claro, tu ego va a poner resistencias y te va a decir, no quiero avanzar por ahí. Entonces, es la primera parte que hacemos, es todo el trabajo de desprogramación del ego y que puedas aprender a reconocer quién soy yo, quién es el ego, aprender a cuándo utilizo ese personaje y ese programa autónomo y cuándo decido entrar yo en conciencia. Porque, ojo, hay cosas muy positivas del ego que la gente no entiende. Por ejemplo, todas las funciones automáticas que tenemos como la respiración son llevadas a través del programa egoico. Y si me saliera por completo el ego, tendría que estar, espérenme, voy a respirar. Ya acabé. A ver, tengo 3 segundos para hablar. Espérame, voy a respirar otra vez. Entonces, sería bastante incómodo. Entonces, claro que hay cosas muy positivas acerca del ego, pero también hay otras que tenemos que tener en cuenta porque es un programa reactivo, es un programa de supervivencia. Entonces, todo el tiempo estoy en supervivencia, todo el tiempo estoy en miedo, todo el tiempo estoy reaccionando. Y ahí es donde mi estado consciente valió queso. Y ahora tú has tenido como algún tipo de experiencia en el que hayas tenido como algún tipo de sanación en el que tu alma como que salga, digo, ya nos contabas hace rato como con seres de otro planeta, pero algún otro tipo de experiencia que te haya quedado muy en mente. Sí, pero la más fuerte fue con la líder de sanadoras, porque cada uno nos hemos ido especializando en diferentes áreas dentro del grupo y hay líderes de cada uno de estos, les llamamos comisiones. La líder de sanadoras, que se llama Jenny Kamal, ella llega un día y me dice, Gwen, otra vez tengo cáncer, y tenía cáncer en la vejiga. Me van a hacer una biopsia tal día y necesito que me metan a una meditación de sanación. Ok, listo, vamos a hacerlo. Y entonces le digo, pero vamos a hacerlo 2 días antes de tu biopsia para dejar que tu cuerpo físico, porque este cuerpo físico no tiene nada de físico, es un cuerpo biolográfico. En realidad está siendo proyectado desde varios otros cuerpos, como el cuerpo mental, el emocional, el energético, etc. Entonces le digo, vamos a dejar que esa información caiga a tu cuerpo físico. Hacemos la meditación 2 días antes y ahí ella me dice, me salí de mi cuerpo, agarré la vejiga que no funcionaba, la saqué, como lo hacía Pachita, y de repente, digo, para los que no conocen a Pachita, era una chamana mexicana muy conocida, y dice, y veo la otra vejiga limpia, me la pongo, va 2 días después al médico, le empiezan a hacer el ultrasonido para pasarla, hacer la biopsia y le dicen, pero ¿qué te vamos a hacer si no tienes absolutamente nada? Y estaba en metástasis. 2 días después. ¿Cómo es posible esto? O sea, es que cuando te das cuenta que somos una proyección, ya puedes modificarlo todo. Y hablando de justo de Pachita, que es un tema también súper interesante porque se dice, miren, si me equivoco en algunos datos, pues yo no soy experta y se me olvidan las cosas. No me juzguen. Después en otra vida quizás me voy a acordar mejor. Pero ella dice que en realidad ella no era la que actuaba, sino la mano de o el alma de Moctezuma, sí, la sabiduría, etcétera. O sea, ¿cómo crees tú a qué le atribuyes eso? Porque, a ver, lo que ella decía era, yo me retiro de mi cuerpo para que entre él y él haga la sanación. Eso puede suceder. Ok. Y cualquiera lo podemos experimentar. No es tan recomendable porque hay un desgaste muy fuerte físico. De hecho, hay una persona que se llama JC Knight, que en los 70s fue súper conocida, 70s y 80s, y llegó un momento, ella canalizaba una entidad que se llama Ramta, y llega un momento donde ella la deja de canalizar porque era tanto el desgaste, pero porque ella prestaba su cuerpo. Habemos canalizadores que platicamos así de lejecitos y habemos otros que permiten que entren las entidades a su cuerpo para comunicarse a través de ellos, y ahí hay un desgaste brutal. Hay 400,000 maneras de canalizar. Sí. O sea, los sueños son canalizaciones, esto de debería hablarle a mi mamá son canalizaciones, está
decíamos hace rato, la intuición es canalizar, el tener a un ser al lado que te está pasando información es canalizar, el estar utilizando la ouija es canalizar, o sea, solamente son medios diferentes. De repente nos pasa de que recibimos una señal, de estoy en un TikTok, estoy en un Instagram y de repente veo algo y digo, wow, esto era lo que yo necesitaba saber. También son canalizaciones. Okay. Todo lo que viene de afuera y entra al cerebro es una canalización. Entonces, hay desde ahí, pues, múltiples formas de hacerlo. Por ejemplo, ahora que teníamos el último taller de canalizadores, les decía, vean Ghost y vean cómo ella empieza diciendo, sí, yo leo, no sé qué, no leía ni más, o sea, y luego empieza a desarrollar la clareaudiencia. No veía al chico, pero lo escuchaba todo el tiempo. Entonces lo escuchaba cantar y no la dejaba dormir. Y cuando abre ese espacio, vemos la siguiente escena donde ahora sí hay un montón de espíritus sentados en su espacio y que dice, ya, sálganse todos. Porque ahí ya se habían dado cuenta que ya los podía escuchar. Y entonces se empiezan a acercar cada vez más. De hecho, los que ya tenemos los canales abiertos, hacemos mucho este filtraje de 5 metros para allá, en 5 horas te pongo atención, a ti no te voy a canalizar, ni lo intentes, o sea, pero es entender que cuando yo ya abrí el ancho de banda, va a haber mucha capacidad de contacto. Entonces, todas esas son canalizaciones. ¿Y crees que las medicinas ancestrales te ayuden también como para dar con tu propósito, sanación, como para ver otro tipo de seres que no vemos normalmente de manera consciente? Sí, o sea, totalmente sí, pero ojo, el tiempo del consumo de las medicinas ancestrales en realidad ya pasó. Ok. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene la capacidad, mira, me acaba de pasar en Medellín, estábamos haciendo el retiro de implantes y terminamos el proceso y me dice una chica, yo soy maestra de psilocibina, yo administro dosis de hongos y jamás había vivido algo como lo que acabo de vivir ahorita. Y ojo, yo no les di nada. Porque tenemos unas capacidades brutales. Lo que venía a hacer la medicina ancestral era decirnos, oigan, sí pueden. Mira que hay otras cosas. Para que abriéramos la conciencia y entonces nosotros decidiéramos conscientemente a través de, volvemos a lo mismo, de un trabajo de meditación, de conciencia, etcétera, aperturarnos a eso. Eso era lo que venían a hacer las medicinas ancestrales. Ya estamos ahí, o sea, ya hay una apertura, pues tanto como que estamos al día de hoy platicando de esto y que lo vemos ya por todos lados en las redes. Ya hay personas que a la mesa antes no se hablaba eso y ahora nos sentamos con los amigos y ya hay estas pláticas medio raras que hace unos años jamás hubiéramos tocado. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos evolucionando y cada cosa y cada persona tiene una función? Hablabas de tu amiga hace ratito que ya no le correspondía estar en ese trabajo. Ahorita que es año 9 mundial, vamos a estar viendo este corte y este cierre constante de cada uno de lo que ya no corresponde a nuestra vida. Entonces, cada cosa tiene un ciclo. El ciclo de las medicinas ancestrales ya pasó. ¿Y por qué mucha gente lo sigue utilizando? Yo les digo, es como justifica que te quieres ir a meter un pasón. ¿Que te quieres ir a meter a qué? Un pasón. Ah, ya. O sea, porque no es lo mismo decir, ay, fui y me eché una línea, a decir, fui a hacer ayahuasca. O sea, sí, exacto. Entonces realmente las personas y chamanes o etcétera, que no sé cómo se llamen modernamente, que siguen haciendo esto, en realidad no son seres de conciencia que te van a enseñar porque también tendrían esta información de esto ya no es para esta época. Y que, mira, no está mal, y lo hemos platicado con muchas personas, no está mal que a lo mejor si nunca te has aperturado y dices, quiero abrir la puerta, a lo mejor te das la oportunidad de hacerlo una vez a través de una medicina ancestral. Pero si tú ya vas a estar yendo recurrentemente, ya estás perdido. Ok. Y además es peligroso, ¿no? Si no es bien, porque guiado. Yo he escuchado muchos casos en los que lamentablemente pues es hasta fatal, porque no son bien guiados, porque hay cosas tan cañonas como lo es el fumar sapo de Sonora, o sea, que es literalmente, creo que el sapo, no sé si humifica o tiene las moléculas que es el DMT, que es como lo producimos al nacer y al morir. Entonces, o sea, son cosas que son muy peligrosas y que las personas... se te hace fácil, ¿no? De moda. Personas por fuera de que vamos a despertar nuestra espiritualidad, pero pues todos los peligros que se pueden encontrar ahí. Y es que mira, nosotros producimos DMT, sí, al nacer y al morir, pero también hay otros momentos de la vida donde los podemos producir. Pero ojo,
volvemos a la misma historia, tiene una razón y tiene una evolución. Es como si dijéramos al día de hoy, vamos todos a correr un maratón. Igual nos quedábamos ahí. Es la última cosa que hicimos en nuestra vida. Entonces, tiene que haber un proceso. Entonces, si estás llegando a un momento donde estás generando DMT porque has hecho un proceso o porque tiene una razón de ser en tu psique o en tu energía o demás, pues bueno, listo, llegó. Pero si de repente lo estoy forzando, puede llegar a haber una situación fatal físicamente, pero también energéticamente hay un problema. Hace poquito pasó con una amiga a la cual quiero muchísimo, también creadora de contenido y también canalizadora y medium. Se fue a hacer ayahuasca, pero llegó parasitada y parásitos energéticos, llegó parasitada que decía, ya no puedo más. O sea, todo el tiempo, a todas horas el mensaje es mátate, 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 mátate. Y entonces decía, ya no puedo con esto. O sea, esto ya es una locura. Entonces, ¿qué sucedió? Que ella ya estaba, pensemos que estamos aquí y están todos nuestros canales de conexión. Como si tuviéramos mosquiteros. De repente, yo hago un proceso, y aparte colectivo, porque no está solito. Y entonces están igual pegándose todos los virus y todos los parásitos energéticos de todos los que estamos ahí. Y de repente hago cualquier medicina ancestral, abro los mosquiteros y ¡fua! Todo se viene para ti. ¿Y por qué negativamente? No tiene que ser negativa. Pero en el caso de ella, de que porque era... ella ya llevaba... Ella va a dar una conferencia a Colombia. Y ahí ella dice que ella empezó a sentirse mal. Ella es de Dominicana. Regresa a Dominicana, medio que estaba ya agarrando, regresa, se va ahora a Perú a otra conferencia, todo el movimiento de energía, todo el movimiento de todo, se vuelve a medio sentir mal y termina ayahuasca. Entonces, cuando nosotros vamos a esos lugares, necesitamos estar en una frecuencia máxima, pero también no sabes en qué frecuencia vas a estar después de que se active esta medicina en ti. Porque te dicen que hay personas como que se quedan en el viaje si no lo hacen de la manera adecuada con una persona que sepa y los guíe bien. Es que también aquí hay algo bien interesante. Si tú no estás cuidado y la persona no te sabe anclar, lo que sucede es que tú dejas tu coche abierto, tú te vas a hacer tu viaje astral, se queda tu automóvil abierto de par en par con las llaves puestas. Y entonces si hay otros espíritus por ahí que estén buscando, llega a pasar personas que dicen, después de eso cambié por completo, porque ya no es el alma que tenías, entró otra alma y la tuya se fue. O sea, en sí no eres ya la misma persona. O sea, físicamente sí, pero energéticamente ya no. Entró alguien más. Y ya como para que pueda volver a hacer este cambio es difícil. Son las almas que están, me imagino, en pena, ¿no? Okay. ¿Crees que va a llegar el momento, hablando justo de evolución, en el que todos podamos observar a los distintos seres que existen? ¿O simplemente por el tema de las dimensiones es algo que no es posible? Porque, por ejemplo, también existen muchas, no sé si ya llamarles teorías o que porque es la forma en la que nosotros, que no tenemos tanta información, lo conocemos, donde incluso hay seres que no podemos ver porque viven incluso debajo de nosotros, ¿no? Que son los seres intraterrenos y que de hecho está la teoría de que ellos habitan en Estados Unidos, o sea, debajo de Estados Unidos. Hay en muchos lugares. Pero como que siento que siempre se le ha atribuido un poquito más a Estados Unidos como en este tema de poder, como ¿no? Más en el de que ellos no sé si no les convenga que sepamos sobre esto. O sea, lo han manejado mucho como místicamente, como muy de película, ¿no? Hay comunidades muy grandes intraterrenas. Hay una que es Gartas, que está debajo de la Peña de Bernal, en Querétaro. Te dije que fuéramos. A lo mejor te querían comunicar conmigo. Hay otra que sí está debajo de Monte Shasta, en Estados Unidos. Esa también es una comunidad muy grande. Hay una comunidad enorme intraterrena en Argentina y hay en otras partes. Me parece que hay otra en Chile. La de Argentina no me acuerdo cómo se llama, pero sí, y de hecho de repente nos utilizan a ciertas personas. Por ejemplo, fui yo a Shasta y de repente me dicen, el primer aniversario en Peña de Bernal, y yo, bueno, pues me queda cerca, pues sí. Y entonces vienen todos los del grupo, 10 países ahí juntos, y yo decía, pero ¿por qué nos trajeron aquí? Y ahí es donde alguien me dice, Wendy, estamos arriba de Gartas, y yo, ¿cómo? Y entonces ahí ellos nos dicen, es que
las personas que se van conectando con las ciudades intraterrenas, también necesitamos nosotros hacer reconexión y ustedes nos ayudan a hacerla. Entonces, cuando yo estuve en Monte Shasta, tuve la oportunidad de ingresar a Telos hay un portal ahí físico, un portal donde tú tocas y claro, dependiendo de la apertura que tengas, pero casi todos alcanzamos a ver lo que es Telos. ¿Y qué veías? Es como una ciudad cubierta de cristal, así se veía. Pero sí se alcanza a ver la luz solar, o sea, no sé de qué manera la integran, pero se alcanza a ver la luz solar, se ve agua. Y ya, yo tuve una experiencia muy fuerte ahí en Monte Shasta porque tuve una activación kundalini brutal que pensaron que me habían poseído. Y yo 20 minutos y seguía soltándome. Es un lugar con mucha energía, pero hay muchos lugares con mucha energía. ¿Y por qué se debe a que en ciertos puntos existen o que puedan ellos evolucionar Tiene que ver con diferentes factores, pero mayormente tiene que ver con puntos energéticos del planeta. O sea, el planeta tiene, así como nosotros tenemos chakras, el planeta también los tiene. Entonces, estos puntos energéticos también tienen que ver con dónde se van posicionando diferentes razas, pero no solamente de seres fuera de la 3D, sino nosotros mismos. Hay mucha gente, por ejemplo, muchos canalizadores, muchas personas con muchos dones que acaban viviendo en Querétaro y dicen, no sé por qué tengo que estar aquí, o se van, por ejemplo, al área de la península de Yucatán, inclusive personas de otros países que dicen, no sé por qué, pero pues algo me llamó a tenerme que venir a vivir aquí, y tiene que ver con esos puntos energéticos y lo que nosotros estamos llamados a hacer ahí. Y cuando dices de ellos nos dicen, ¿cómo es que te lo dicen? ¿Cómo es que tú interpretas el mensaje? Hay veces que son simples sensaciones, como la intuición de la que hablábamos hace rato. ¿Les ha pasado que de repente tienen un antojo enorme, pero no de comida, sino de algo no sé por qué, pero necesito ir a tal lugar, no sé por qué, pero algo, o sea, más grande que yo me está jalando a un viaje, a ir a ver a una persona, es ese tipo de comunicación. Pero en este caso, por ejemplo, es tengo un deseo muy fuerte que ya está muy raro y muy presente, un llamado a ir, por ejemplo, al mar, ¿no? Sí. Pero en este caso son literal pensamientos o sí. ¿Cómo es que tú lo interpretas en ese Hay veces que son de manera visual, tiene que ver con lo que le llamamos la clarividencia, la clariaudiencia, el clariconocimiento, la clarisensibilidad. Y hay veces que es una sensación, hay veces que es un pensamiento continuo, hay veces que literalmente es como si estuvieras escuchando que alguien está hablando, es como tu voz interna, pero suena a otra persona. Y entonces escuchas claramente pues conversaciones dentro de tu cabeza. Hay otras veces que estás visualizando una situación y entonces está llegando la información vía visual. Y hay otras veces que me encanta el clariconocimiento porque les digo, es como cuando sabes que sabes algo pero no sabes cómo es que lo sabes o lo sabes que lo sabes. Sí. Ese es el clariconocimiento. Y entonces es que yo sé que esto no va así o que esto es como... ¿Y cómo lo sabes? Pues no sé, pero solo sé que lo sé. Lo siento y me tengo que ir por aquí. ¿Y tú crees entonces que cuál es el mensaje en general que ellos quieren darnos a nosotros? O sea, porque bien dices, no son personas seres más evolucionados que nosotros, ¿no? Simplemente estamos en distintas dimensiones que pues no somos capaces de compartir con ellos hasta el momento. Pero, por ejemplo, y que no es ninguna novedad, ¿no? Porque ya se desclasificaron los documentos también de la CIA, donde pues hablan de todos estos objetos no identificados, que hay un grupo en el gobierno dedicado al estudio de estos objetos no identificados. Tienen tecnologías muy distintas a las de nosotros. Ahí sí se podría decir que ellos son más avanzados que nosotros. Y fíjate, hay muchas razas que explican esto. Nosotros tenemos la idea que somos más avanzados entre más tecnología tengamos, cuando no tienen nada que ver. O sea, ¿dónde estaría un ser más avanzado? Donde entra en conciencia y donde entra en el autoconocimiento y en la capacidad de evolución continua. Ahí es donde estamos más avanzados. Entonces, sí, puede que tengan más conocimientos tecnológicos, pero no necesariamente por eso son seres más avanzados. De hecho, ellos siempre preguntan eso, ¿por qué creen ustedes? ¿Por qué el humano le ha dado tanta fuerza a la parte tecnológica? ¿Por qué se vuelve tan importante para ustedes cuando en realidad, si no hay una conciencia, si no hay una evolución de conciencia al mismo grado que la tecnología, van a acabar haciendo un desastre?
ellos te muestran algún como futuro o previsualización de lo que pueda llegar a suceder con nosotros. No, porque hay algo que yo tengo muy en claro y que siempre le digo a las personas, es el futuro son un montón de opciones. O sea, yo puedo decidir irme por la opción A, B, C, D, F, G, y eso tiene que ver con mi libre albedrío. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando voy a que me lean la mano y en tu futuro veo un hombre moreno, ¿qué empieza a pasar? Lo que hacíamos al principio del programa. Ah, bueno, entonces me programo a buscar a todos los hombres morenos. Sí, que me llamen la atención. Exacto. Y ya descarté todas las otras posibilidades. Claro. Entonces, en ese momento lo que estoy haciendo es lo que en física cuántica se dice el colapsar de la onda. Porque en el mundo cuántico nos enseña, todo está en estado de posibilidad, pero cuando tú ya te concentras en algo, en ese momento ya empiezas a materializar o a colapsar esa posibilidad. Entonces, algo que ellos tienen mucho cuidado es, jamás me muestran, hablabas un poquito como de los tiempos, jamás me muestran cosas que pudieran tener una duración mayor a un mes, porque inclusive yo misma lo he bloqueado. O sea, a mí mucha gente me dice, ¿y qué va a haber? Mira, lo único que alcanzo a observar es esto, pero yo misma no me dejo observar más allá, porque prefiero que haya una capacidad de decidir algo distinto a que dejar algo inamovible y que pueda perderme yo de una oportunidad o ayudar a que otros se pierdan de la oportunidad de algo distinto. Y hablando como de esta parte de predecir el futuro, o sea, es posible como que alguien pueda ver, o en tu caso, no sé, te va a pasar algún accidente y vas a morir o... Sí, ojo, aquí los hermanos solares sobre todo dicen, si viene una canalización de un daño, regularmente no viene de un ser que te tenga amor. El que te ama va a ayudarte a que cumplas con lo que tú estás buscando evolucionar. Hay una historia bien bonita, a ver si esto ayuda a ilustrar. Hay una amiga mía, que de hecho me la recuerdas mucho, a Mitch en Colombia, ella es una escritora de bestseller, y me platica que ella empieza a escribir este libro con su papá cuando a su papá le amputaron las piernas. Y su papá le dice, nunca había sido tan feliz en mi vida. Y entonces nos damos cuenta cómo en el proceso de evolución, en el plan del alma de este señor, estaba el tener que pasar por esto. Llega la chica reptiliana, ahora en Miami, y me dice, oye, güey, ¿qué crees? Es que la canalización que tuviste el otro día, se la mandé a mi hermano, y me dice que él soñó con un señor que le faltaba una pierna y que le decía que... Y cuando me empieza a decir, y yo, soñé con el papá de Micho. Y que le decía que las enfermedades eran súper importantes para el estado de evolución de la conciencia, yo. Entonces, bueno, además de la sincronicidad, y le digo a Mitch, oye, tu papá sigue pasando este mensaje a pesar de que está en otro plano. Pero, ¿cómo nosotros a través de estos procesos dolorosos vamos evolucionando? De hecho, cuando más evolucionamos es en un proceso de dolor. Cuando estamos, me decían el otro día los hermanos estelares, por ahí vean la canalización de Miami en el canal de YouTube, fue muy fuerte ese día, muy bella, pero tiene mucha información muy fuerte, y decían, cuando ustedes están tirados en la hamaca en la playa, cero están buscando nada, o sea, se acabó el tratar de encontrarse a sí mismos, nada, pero cuando ustedes están en estado de dolor, entonces sí hay un estado de búsqueda, y entonces sí hay un estado de evolución, y entonces cuando llega un ser a decirte, ay, no, fíjate que te va a pasar esto de manera trágica, lo único que están tratando de generar son dos cosas, miedo y que tú crees esa realidad. Pero tú siempre tienes el derecho a decir, yo puedo pasar por ese estado de evolución sin tener que pasar por ese proceso doloroso, gracias por lo que me estás compartiendo, listo, se acabó. Te quedas con lo que quieres, ¿no? Exacto. Y hablando de la muerte, ¿para ti qué es la muerte? Es una transición de una dimensión a otra. O sea, los seres que nosotros hemos visto morir están en otra dimensión solamente. ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a ella? Porque como ya no lo podemos ver, hay un meme que me encanta que dice, están dos gemelitos en el útero de la mamá, no sé si lo han visto, y de repente empieza uno, no, es que ya vamos a nacer, y entonces ahí ya se acabó todo, ya no vamos a existir. Entonces es claro, porque no conozco lo que viene, entonces como no conozco lo que viene, pues ya ahí esto es trágico. Entonces, claro, tenemos miedo a todo lo que no podemos observar. ¿Y qué crees que es lo que viene después de la muerte? Viene otro proceso evolutivo, cada uno de nosotros pasa por diferentes procesos evolutivos, y después de que nosotros desencarnamos como seres de la tercera dimensión, viene un proceso primero de
como de recolección de datos. A ver, logré esto, evolucioné esto, llegué hasta acá y después me quedé atorado aquí y todavía me faltó esto y esto no lo alcancé a ver. Entonces es cuando nosotros decidimos hacer esta bifurcación de almas y venir y encarnar a vivir otra experiencia. ¿Y eso, Gwen, con qué fin tú crees que sea? ¿Por qué tratar de estar evolucionando? ¿Con qué fin? ¿De dónde es donde viene esto? ¿A qué tú le atribuyes? ¿O llegas a una perfección en algún momento? Sí, exactamente, como un nivel de conciencia. Ajá. O sea, ¿qué le atribuyes eso? Hay un video, un episodio de un programa que se llama Dead Robots y no sé qué más. Y está súper bello porque entra una pareja, por ahí búsquenlo, entra una pareja a un departamento nuevo y de repente abren el congelador y hay una civilización. Y entonces empiezan a ver las civilizaciones con los mamuts y los están correteando y no sé qué. Y al otro día van y abren y ya tienen ciudades y entonces están empezando a establecer, pueblos, y luego al otro día abren y ya son ciudades y luego ya están en ese momento donde ya hay coches voladores y shalala. Y de repente hay un estallido, o sea, donde viene una evolución de conciencia, todos somos uno, ya lo entendimos, viene el estallido, abren al siguiente día y vuelven a encontrar a los seres con los mamuts y ta. Entonces nos habla de cómo siempre hay un recomenzar, siempre hay un estado cíclico. En realidad todo es cíclico. Todo es un continuo movimiento de estos ciclos, pero cada vez son distintos. Es como cuando me vuelvo a topar con el mismo tipo de hombre, pero no te vuelves a topar con el mismo tipo de hombre. Ahora hay otra experiencia. Ahora hay otro conocer, tú ya no estás en el mismo estado, pero sí hubieron cosas que se quedaron atoradas y que ahora las tienes que volver a experimentar. Porque ves que dicen, si no lo aprendes, lo repites. Exacto. Entonces, por ahí va el asunto. Tienes que aprender de la situación para poder evolucionar. Claro, y a ver, si se termina, pensémoslo así, terminas la evolución, listo, pero todavía sigue tu conciencia ahí, y luego que se pican los ojos el resto de la eternidad, porque somos eternos, la conciencia es eterna. Pero esta ya es la más difícil, acuérdense, ya no pasa nada. Si crees que era lo peor, lo superaste. ¡Ánimo! Güey, ¿crees que nos haga falta mencionar algo o dar un mensaje que no te hayamos preguntado? Además de decir que Jaime Maussan no está loco. ¿Hay algo que nos haya hecho falta? Las respuestas siempre están adentro, busquen adentro. Tendemos a buscar que si en los registros akáshicos, que si en el tarot, que si me leen la retina, que si me leen la pupila, que si me leen el asterisco. Dejen de leerse tanta cosa. O sea, tu lectura siempre está presente. Hay algo que les digo, cuando salgo a la calle, estoy manejando y recibo 3 mentadas de madre, lo que hago es decir, buen día, Ábalos, ¿en qué frecuencia andas que estás generando todo esto? Nuestras lecturas siempre están ahí y la pregunta siempre es hacia adentro. Okay. Y en lugar de estar echando culpas y viendo que tiene que cambiar el de enfrente, voltea a ver tú. ¿Por qué me incomoda esto? ¿Por qué esto me genera miedo? Porque siempre es acá y hay algo que tengo que solucionar acá adentro. Qué bonito. Sí, definitivamente creo que es algo que te hace, creas o no en todo esto que acabamos de platicar, pero sí te hace entrar en una conciencia que nos hace evolucionar como seres humanos, al menos los que estamos todavía encerrados en una cajita y no sabemos qué hay más allá. Y actuar y no lastimar a las demás personas, ¿no? Yo creo que con que vayas con esa mentalidad y bandera por la vida, pues ya lo demás está por venir, todo a su tiempo, no se desesperen. Y pues te queremos agradecer porque lamento si quizás me hizo falta preguntarte más cosas, el no estar tan enterada de tanta información que ya existe sobre esto, pero la verdad me voy con un mensaje muy lindo y como siempre aquí en Amar Más es algo que nos gusta compartir y es ampliar la perspectiva de lo que tenemos, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias por eso y por darte el espacio. Gracias. Y fluir, que te ves que nos dices fluyan, pero que es bien difícil fluir en la vida, pero es necesario para avanzar. Sí, calla tu mente, o sea, de verdad la mente es... este personaje tan interesante que de repente no nos deja movernos. El otro día, les comparto esto rápido para cerrar, estaba el coordinador, hay diferentes coordinadores en el grupo y él lleva algo que le llamamos Camino al Dorado, que es para reencontrar tu camino en esta vida, entender tu plan prenatal y realmente poner manos a la obra. Y él me decía ese día, estábamos terminando de armar unas partes del curso y me dice, bueno, pero a ver,
si mi mente necesita saber cómo va a llegar el dinero y entonces yo tengo que hacer un plan, y él tiene una historia bien bonita de cómo lo conocimos, porque él entra en el grupo y la esposa le dice, no estamos bien económicamente y todavía vas a meterte a un grupo a meditar y a no sé qué, o sea, ponte las pilas. Y dice, y viene un llamado tan grande de mi alma de, es por aquí, que yo me salgo de la casa. Y me salí sin nada. Y entonces de pronto a medianoche dice, pero ahora sí ya tengo hambre. Universo, necesito comer. Y llega un señor y le dice, oye, en mi trabajo hoy me dieron de comer, pero yo siempre llevo lunch. Traigo lunch, ¿quieres que te lo regale? Y el otro así de, por favor. Y dice, y me lo dio así, delicioso lunch. Y decía yo, pero necesito dormir en algún lugar. Y ese señor le dice, vete a la esquina de allá y ahí vas a encontrar un huequito, ahí te metes y ahí te puedes dormir. Y entonces en ese momento le digo, oye, Ronald, y el día que estabas en la calle, ¿cuál fue la estrategia de tu mente? Y se queda callado y me dice, ya no voy a preguntar más. Le digo, es que las cosas van a llegar. O sea, el día que yo dije, universo, enséñame cocodrilos, yo no dije, oye, pero ahorita que yo entre al parque va a haber un lago. Yo ni me acordaba que había un lago ahí adentro y de repente llego y ahí están posicionados mis amigos. Entonces, tú nada más, dicen las escrituras, pide y se te dará. Entonces saquen la mente de repente es muy buena para unas cosas, pero cuando se trate de materializar o de buscar respuestas, no las busquen ahí, hay mucho más para encontrar. O sea, fluye y confía en el proceso. Totalmente. Wendy, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Tienes alguna, bueno, nos platicabas hace ratito que vas a estar como en varios países en Argentina, platícanos qué es lo que vas a hacer, qué viene para Wendy. Claro. 22 de febrero estoy, bueno, desde el 19 voy a estar en Argentina, vamos a tener un taller en, se me fue el nombre, pero ahorita les digo dónde es. El 22 de febrero voy a estar con una sanadora que hace unas sanaciones hermosas, álmicas, ella es argentina, entonces también vamos a estar por ahí, en Rosario, ya me acordé, en Rosario. Luego en mayo tenemos la Expo Mente, Energía y Espiritualidad, cordialmente invitadas, ahí en Ciudad de México. Entonces son de los dos eventos más grandes, y el enorme de este año, que es el Día del Despertar de la Conciencia y la Reconexión, que es el 11 del 11, el 11 de noviembre, donde todos los que ya estamos listos para despertar, o todos los que ya nos sentimos medio despiertos, menos adormilados, vamos a mostrarnos ya sea en caminatas, para que podamos voltearnos a ver los unos y a los otros y decir, hola, tú también ya despertaste. Entonces esto se va a llevar a nivel mundial, va a estar en todos los países, todos vamos a salir a manifestar. Esto ha sido una recomendación justamente de los hermanos estelares de Ya es Momento, salgan y muéstrense. Entonces el 11 del 11 ya hay un canal en Telegram que así se llama 11/11, el día del despertar. Entonces ya se pueden unir ahí para ir recibiendo la información, y cada mes tenemos meditaciones por parte del grupo de arcanos. Entonces por ahí síganme en las redes de Coach Wen o de Arcanos Vibrando de todos los países que encuentren, y ahí les vamos dando información de las meditaciones que vamos a tener. En Ciudad de México tienen ahora también 22 de febrero, cuando yo esté en Argentina, 22 de febrero van a haber canalizaciones y sanaciones también en Ciudad de México y en Venezuela. Súper bien. Pues un año muy movido para Gwen. Sí. Muchísimas gracias, Gwen. Nos Gracias. encantó este episodio. Creo que aprendimos muchísimo y estamos en constante aprendizaje y movimiento, y hay que fluir y confiar en el proceso. Oh, sí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. También queremos agradecer a nuestra casa productora Render Click por vernos y escucharnos de la mejor calidad. Y si tú también quieres hacer podcast, quieres hacer comerciales, lo que tú quieras, aquí te vamos a dejar las redes sociales y el número de contacto para que también los localices. Y así nos despedimos de otro episodio de Amar Más. Nos vemos la próxima. Bye. Bye. Ya con Flores presentó